El verbo navega en la palabra y la palabra llega a puerto, al pie de la letra. Comenzamos. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes al pie de la letra. Buenas tardes, Galileo Contreras. Buenas tardes, Pati. Víctor Clavellina. Muy buenas tardes. Y Rafa Castillo, ¿cómo estás? Hola, Pati, buenas tardes. ¿Listos para zarpar en este barco de la letra F, aquí en Al Pie de la Letra? Ya sabe que cada miércoles, en punto de las 7, hablamos de una letra del abecedario. Tuvimos algunas semanas con algunos brincos. Hoy es la F, la vuelta número 18 que le damos al abecedario aquí en su programa Al Pie de la Letra, en el que usted decide el editorial de cada semana. Usted eligió hablar de fantasía y ese será el editorial de esta semana, del que vamos a abordar sobre el tema. Así que, ¿pero qué cree? No sé si vio el programa la semana pasada, ya fue el programa de la letra G. Le digo que hubo algunos brincos, por eso es que le estamos pidiendo que nos proponga palabras con la letra H. Así que a través de nuestra red de C7, a través de c7jalisco.com, a través del 96.3 y a través de las redes sociales como nuestra fanpage Al Pie de la Letra o en nuestros Twitter personales, puede proponer alguna palabra con la letra H. Y también vía telefónica en el 3030-5307 para que decidamos todos juntos el editorial de la próxima semana. 3030-5307 en nuestra fanpage Al Pie de la Letra, en el Twitter de @C7TV, sí, ¿verdad? @C7TV, es @C7 Jalisco, @C7 Jalisco es en el Twitter en el que nos puede proponer el editorial de la próxima semana. Así que vamos a arrancar con el programa de esta tarde, porque tenemos varios temas. Tenemos una autora súper interesante, una mujer española, nueva, viva, de la que vamos a platicarle más adelante, y también le vamos a preguntar la cuestión acostumbrada para que usted pueda llevarse un libro regalo de Literalia Editores. Vamos a introducir el tema con esta cápsula editorial que nos ha preparado Víctor Clavellina. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros: la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Pues ahí está esta introducción a la fantasía. Víctor. Bueno, pues ahí tenemos en voz de Cortázar un pequeño cuento de él. Habla sobre estas criaturas fantásticas que él de repente armó, que son las famas, las esperanzas y los cronopios, ¿no?
La imagen de fondo pues es una feria en una tarde-noche que pues se presta mucho para este tema de la fantasía. Vemos unicornios, vemos dragones, siempre representados en los juegos para los niños, ¿no? Entonces, ahí está esa cápsula que esperemos les haya gustado. Gracias, Vic. Pues la facultad de imaginar, de recrear algo que no existe es la fantasía. Esta capacidad que tenemos de proyectar mundos inexistentes, situaciones incluso que pudiésemos creer inalcanzables, es la fantasía. Me parece interesante, Pati, que creo que el tema de la fantasía tiene mucho que ver con como un tópico, como una fuente de la literatura, ¿no? A final de cuentas, pues, la fantasía está presente en la literatura y no solo como un generador, ¿no? Sino como un tipo de literatura que es importante. Y bueno, creo que después del corte podremos hablar un poco sobre eso. Así es. Todavía falta un poco, pero le recuerdo el teléfono para que usted proponga palabras con la letra H. Didi Sedano, a través de la fanpage Al Pie de la Letra, nos propone hermafrodito. Es de Ciudad Guzmán, Didi Sedano. Ahí está. Vamos, las voy a ir apuntando, porque ya cuando juntemos 5 o 6 palabras, ahí vamos a parar para poder votarlas, porque luego se reúnen demasiadas opciones y ya después ya es Complicado. 3030-5307 o en la fanpage Al Pie de la Letra nos puede proponer palabras con la letra H. Hoy estamos hablando de fantasía y vamos a seguir hablando de eso después del corte. No le cambie, seguimos Al Pie de la Letra. Solo el amor contiene a la palabra y la palabra al amor. Al Pie de la Letra. Ya regresamos Al Pie de la Letra y tenemos otra participación en la fanpage de Al Pie de la Letra. Fabiola Liceda Espinosa propone la palabra hermandad. Ya van 2, hermafrodito y hermandad. Así que si usted quiere otra palabra, propóngala ahí en la fanpage de Al Pie de la Letra o al 3030-5307. Ya sabe que si propone palabra o contesta la pregunta que le voy a hacer enseguida, pues tiene derecho a un regalo de Literalia Editores. Le voy a dar la pregunta de una vez. ¿Quién escribió, recuerde que estamos con la letra F, ¿quién escribió La región más transparente? Un clásico muy de la fácil. literatura mexicana. Escritor mexicano, nacido en Panamá y crecido en diversos países americanos a causa de la profesión de su padre, que era diplomático. Estudió en Suiza y en Estados Unidos y regresó a México en 1944 y ocupó cargos administrativos y diplomáticos. ¿Quién escribió La región más transparente? O su nombre o su apellido comienzan con F. Los escritores más famosos de México, ¿verdad? Ahorita les vamos a dar más pistas para ser más obvios todavía. 3030-5307, llámenos, ya sabe que si responde correctamente y vota, pues se lleva un regalo de Literalia. Y también en la fanpage Al Pie de la Letra. Así es. Estábamos con fantasía. Fantasía. Podríamos decir que, abonando un poco a lo que ya inició Rafa, que la fantasía ha sido un hilo conductor a lo largo de la literatura, tan así que tenemos bastantes ejemplos de buena literatura fantástica y neofantástica. Como lo que pusiste en la cápsula, ¿verdad? Sí, por ejemplo, tenemos a Cortázar y a todos los latinoamericanos que se han apegado un poco al tema del realismo mágico. Tenemos muy buenos ejemplos aquí, por ejemplo, Juan Rulfo con su Pedro Páramo. Aunque mucha gente no asocia mucho el tema de la fantasía con Pedro Páramo, ahí tenemos un ejemplo muy claro y pues local, ¿no? Yo diría que de fantasmas más que de fantasía. Bueno, pero tiene también. razón, Sí, pero tiene de mucho que ver. alguna forma, Sí. todo Bueno, es de fantasía. En lo moderno, para teorizar, ¿no? Cuando vemos una obra y para decir es fantástica o no, porque pues en realidad todas las obras serían fantásticas, ¿no? De cierta Pero manera. no como género, Rafa. Por eso estoy explicando, ¿no? No, Que qué bueno. en la actualidad Todorov es quien hace como la genealogía de cuál es la literatura fantástica. Y entonces hay una definición que me gustaría compartir que es que dice, cuando lo fantástico como un momento de duda de un personaje de ficción
y el lector implícito. Cuando ese lector implícito tiene una duda porque se ha roto esa función, esa racionalidad a la que está acostumbrado, es cuando ya podemos hablar de fantástico, porque en la antigüedad sí se hablaba de lo fantástico, pero desde otra perspectiva. Los mitos, por ejemplo, son fantásticos, pero no tienen esta connotación o esta acepción de la literatura fantástica Sería moderna. anacronismo, sin duda, tratarlo de contemplar pues desde esta perspectiva teórica. Y más allá de cualquier género literario, es bien interesante el origen de la palabra fantasía, porque viene específicamente de fenómeno, ¿no? Así es. Fenómeno desprende todas estas series de palabras, es algo que se manifiesta, ¿sí? Un fenómeno es algo que aparece, hay una fenomenología natural, hay una fenomenología filosófica, y esta manifestación de lo que nosotros denominamos fantasía es precisamente una manifestación de lo irreal, pero presente. Y Es una manifestación falsa. y habría en que... la mente, Es una manifestación. en la mente irreal. de quien lo imagina. Pero es interesante Y- que el arte precisamente hace que esta fantasía Sea posible. se corporeice y se manifieste como algo concreto que en los que todos podemos beber de esa cosa que no existe, y ahí tiene su existencia. Y abonando un poco en el tema de la psicología, hablan de que la fantasía es una expresión inconsciente, o sea, que el individuo no la controla, que de repente existen fantasías como el hecho de superarse, de que en algún punto su jefe le va a dar un aumento, ese aumento nunca llega, pero existe la fantasía latente para que el individuo pueda seguir Y trabajando. eso está bien interesante porque realmente son fantasías que tienen que ver como con una realidad, pero el individuo se las imagina nada más como Sí, claro. una posibilidad, ¿no? Pero no existen. Se Entonces- le manifiestan en su mente como fantasmas. Creo que más bien eso tiene más que ver con otro tema que es con la E, que es la esperanza. Sí, no No hay que confundas, confundir. estamos en la F de fantasía. Pero yo creo que tiene razón Víctor, ¿no? Sí, Que claro a que nivel psicológico se manifiesta de esa manera las fantasías, no solamente de tipo laboral, sino sexuales, por ejemplo. No, de cualquier tipo. Es una fantasía. Y bueno, dentro de la literatura me llama la atención cómo no es un género aislado, sino que creo que comparte límites con otros géneros, ¿no? En especial la literatura de terror, la literatura también de ciencia ficción, que es el caso de lo que vamos a ver Fahrenheit. esta tarde en Fahrenheit, y de lo maravilloso, ¿no? Lo real maravilloso, el realismo mágico y todos esos géneros tan latinoamericanos, ¿no? Y ejemplos, pues creo que hay muchísimos, ¿no? Encabezando la cabeza de los latinoamericanos, Borges y Cortázar, Así es. que creo que pues le dieron un cambio, ¿no? a ese cuento fantástico. Y pues mexicanos, pues hasta José Emilio Pacheco, recuerdo también a Daniel Sada, de los más modernos, Tario, Arriola con su guardabujas, no sé si les ha tocado. Buenísimo cuento. Elena Garro. Elena Garro, así Sí, es. Todos los... Pues nuestra literatura latinoamericana es riquísima, no porque la otra no lo sea, pero sí como un referente para lo fantasioso de lo que ya per se lo es la literatura, ¿no? Me dejarían hacer un pequeño comentario. En alguna charla que hizo Paco Ignacio Taibo II, de repente le preguntan, oye, ¿por qué es importante leer cuentos fantásticos y estas historias de dragones? Y dice, porque es sencillo. Si de repente esa persona empieza a creer que puede vencerse un dragón así bien indestructible y dominante y todo esto, de repente cuando regresa a su realidad va a pensar o va a vislumbrar la posibilidad de que puede cambiar ese algo que él lo ve dificilísimo. Entonces la fantasía nos ayuda en eso y creo que Fahrenheit es un ejemplo de eso, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a seguir, pero si no nos atoramos, ya no avanzamos. Mario Robles en la fanpage responde correctamente y propone la palabra hamaca. Me
encanta la palabra. Qué a gusto. Sí, Sí. bueno, La disfruto, ahí está. la palabra. Y en el mar. Hemafrodito, Hermandad y Hamaca son las propuestas hasta el momento. Usted puede hacer más al 3030-5307 o en la fanpage Al Pie de la Letra, y ya que va a proponer, pues responda quién escribió La Región Más Transparente. Todavía tenemos tiempo para abordar, por lo menos para empezar a hablar de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. ¿De qué se trata este libro que es fantasioso? Yo más que fantasioso, yo diría que es muy, muy, muy cercano a nuestra realidad y que es una crítica absoluta Así es. que tiene que ver con los totalitarismos y es una manifestación distópica a partir del control total de la información y la tecnificación de la comunicación online. Así Esa es. sería mi síntesis. No, y bueno, el personaje que es Montag, Montag. que es el bombero. Jay Montag. Es que es bien interesante en esta sociedad distópica cómo a partir de una supuesta guerra muy anterior que se genera una sociedad repelente a los textos, ¿no? En el sentido de que poco a poco la sociedad se fue, o la literatura se fue resumiendo, y siendo el resumen del resumen del resumen, hasta el punto en que el Estado decidió mejor abolirla y promover todas las comunicaciones que tienen que ver con imagen y con audio. Los personajes es interesantísimo porque uno puede mirar a la calle y puede ver a estos personajes conectados todo el tiempo con sus auriculares, por ejemplo, en pantallas en las casas donde pueden ver programación de todas partes del tamaño de una pared. Las 4 paredes, imágenes, y el individuo en el centro con una interactividad constante y con un vacío total interno en cuanto a la crítica posible. Y es Montag que a partir de una chica rebelde que conoce, Clarissa, pues comienza a tener un acercamiento con otro tipo de problemáticas, con otro tipo de sentimientos, con otro tipo de existencia. Y Clarissa, sin embargo, lo ve a él con la esperanza precisamente de que es un bombero y sin embargo es un tipo de bombero y es sensible, ¿no? Pero lo que te iba a sí. decir es que Clarissa también es sensible. Sí, O sea, claro, tiene claro. características totalmente opuestas a la esposa. A de Margit. Miss Montag. Miss Montag. Miss Montag. Es Bueno, a mí me parece interesante pues algunos datos. Bueno, yo voy a hacer un comercial. Big Read hicieron este pequeño librillo que nos ayuda a entender algunos datos extratextuales, ¿no? Y bueno, muy recomendable. Una entrevista que viene con el autor, con Ray, en donde nos platica de cómo fue la construcción de Fahrenheit 451, cómo lo escribió en el sótano de una biblioteca porque acababa de ser papá de su segundo hijo y no lo dejaban trabajar en casa. Entonces tuvo que salir por las tardes a la biblioteca y en 9 días escribió esta joya literaria, ¿no? De hecho, era una universidad y le metía monedas, en esa biblioteca que está en la universidad, metía monedas de 10 centavos a cada hora para poder seguir escribiendo. Eran máquinas como tal, ahora es el internet. Uno iba a la máquina, le metía su moneda y podía utilizarla 1 hora. Después de la hora ya no podías escribir. Y lo que me pareció también interesante, pues hablando de eso, bueno, en el librillo vienen imágenes impactantes, no sé si se alcance a ver. Aquí Ray Bradbury vendiendo periódicos cuando todavía no era famoso. Ajá. Y una de las inspiraciones de este libro para Ray fue la quema de libros que realizó Hitler pues en la guerra mundial. Entonces vienen pues algunas imágenes de cómo fue inspiración para él esa quema y también el hecho de pensar en Alejandría, ¿verdad? Pues ahorita vamos a seguir hablando de Fahrenheit 451 de Bradbury. Regresamos, de una vez vaya pensando en letras con la H. No le cambie, estamos al pie de la letra. Ojos de sal, de azúcar, para leer la vida. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. Filomeno Calzada Torres en la fanpage responde correctamente y vota por Hamaca.
Miguel Ángel Zamorano Hernández propone la palabra homofobia en la fanpage también. Juan Manuel Jiménez Robledo también en la fanpage propone holística. Esta está muy interesante. Juan Manuel Jiménez Robledo responde correctamente. Entonces digo, los que estoy diciendo todos ya tienen su regalo de Literalia. Jorge Guillermo Guerra Becerra responde correctamente y vota por homofobia. Rocío González responde correctamente, y a través del teléfono. Francisco Caro Torres dice que propone las palabras horror y humor, y creo que ahí ya la vamos a parar porque ya es mucho. Responde correctamente, dice que si se queda grabado el programa en la página de C7. Así es, yo creo que mañana mismo ya está en YouTube, en el canal de C7 Jalisco, ahí encuentras todos los programas del Pie de la Letra. Y de toda la barra programática de C7. Y se repite... El sábado. Ahorita no se está repitiendo, hasta septiembre. Bueno, y Federico Velasco nos felicita el programa y propone la palabra, bueno, la vamos a apuntar, hipertrofia. Hipertrofia, ahí está apuntada. Federico, tienes tu libro. Arturo Paz responde correctamente. Mayra Caldera Corona responde correctamente y saluda a Francisco Caldera y a Sofía Corona. Ahí están tus saludos, Mayra. Irma Manzanares responde correctamente, dice, me encanta su programa porque me entretiene e ilustra. Excelente, Irma. Y propone la palabra hábitos. Bueno, le voy a decir todas las opciones y yo creo que ahí ya la dejamos, porque ya es mucho. Ya son muchas opciones. Hermafrodito, hermandad, hamaca, homofobia, holística, horror, humor, hipertrofia y hábitos. ¿Variado? Escoja una de ellas. Diversos campos semánticos, usted puede elegir. Por lo pronto, empatados van ganando hamaca y homofobia. Cualquiera que gane, hay otras opciones, hermafrodito, hermandad, holística, humor, horror, hipertrofia y hábitos. Y estábamos con Fahrenheit 451. Sí, contextualizando un poco lo que estaba diciendo Rafa, pues obviamente en esta época en Estados Unidos es el momento de la Guerra Fría, entonces aparece este movimiento del macartismo por este señor, y entonces MacArthur. Entonces lo que se instaura es la posibilidad de presunción de culpabilidad. Todas las personas que sean encontradas o que tú digas o que tú lo denuncies, esa persona está ayudando al comunismo, en automático pasa a la cárcel, se hace todo su procedimiento y entonces en ese momento se le libera si en dado momento no es culpable, ¿no? Y entonces este es el momento en el que varias gente pública, artistas, políticos, o sea, de todos los rubros, y también está el tema de que probablemente también se iban a dar quemas de libros, pero de este corte, digamos. Entonces, es el momento, es el caldo de cultivo de donde se toma nuestro autor. De hecho, tuvo muchos problemas para la publicación. Sí, claro. Pasó precisamente por ese miedo de los editores, de lo que representaba o de lo que podría representar caer en la cárcel acusados por traición, ¿no? Sí. En difundir precisamente esas ideas. Y es muy interesante cómo precisamente el libro está reflejando todo ese contexto, incluso en el país libre de los Estados Unidos. O sea, porque donde se supone que es el país de la democracia. El país de la democracia, porque se ve una analogía muy grande en cuanto a las sociedades y en cuanto a lo que uno puede considerar como el país de la libertad. Por eso es una distopía, porque en el sentido propio de las personas que viven en esa sociedad, pues son libres y felices. Pero cuando hay una perspectiva diferente, es precisamente cuando comienza la crítica y comienza este convencimiento de Montag para llegar incluso al asesinato y un escape épico. Ese escape en el que Montag primero mata a su jefe, Beatty, después es perseguido por perros mecánicos. Sí, está fantasiosa. Terriblemente, los medios de comunicación, los helicópteros terminan cuando él escapa por encubrir su escape, por simulando su captura. Con otra pues persona. ahí está, ya no le queremos seguir contando todo el libro, porque si no,
ya no lo va a leer. Y el chiste es que lo lea, ¿verdad? ¿Está en línea? ¿Lo encontraron en línea? Yo no lo leí en línea. Yo sí lo encontré. Yo también. Bueno, pues ahí está. No sé si por ahí va a aparecer el Super Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Usted lo puede encontrar online y después nos platica qué le pareció. Nos llama Anthony Ríos y propone Histeria. No sé qué es eso. Lo ignoro. Bueno, Anthony, ya tienes tu libro. Esther Sandoval vota por Horror. Ahí está. Y nos pregunta si podríamos hablar de Hal Turner. Hal Turner. Bueno, aquí lo dejamos y lo vamos a checar porque no sé si está bien. Marta Gómez responde correctamente y propone Herencia. Ahí la dejamos. Si pueden votar, por favor, porque ya son muchas. Ahorita va ganando Horror, Homofobia o Hamaca. Pero hay otras. Bueno, tenemos música. Bueno, antes, porque ya el tiempo vuela. El autor de La región más transparente vivió en Europa y Norteamérica dictando cursos o representando a México. Fundó la Revista Mexicana de Literatura junto con Octavio Paz y Emanuel Carballo. Obtuvo muchos premios como el de Biblioteca Breve, el Rómulo Gallegos, el Alfonso Reyes y el Cervantes en Madrid. Todo eso. ¿Quién escribió La región más transparente? 3030-5307 o en la fanpage al pie de la letra. Tenemos música, una propuesta de, ya no supe de quién, creo, yo. de Fernando Cabrera. Yo. Me gustó mucho, confieso que no lo a conocía, mí también. ya lo encontré. El tiempo está después. Es hermosa.
¿Qué tal? Acá nos está diciendo Galileo que la letra es bellísima, entonces digo que ahorita llegando a mi casa lo voy a buscar ya con letra. Por lo pronto la música es bellísima. Bueno, Así es. vamos a ir a un corte. Recuerde que nos puede proponer palabras. No, ya no nos proponga palabras. Mejor vote por hamaca, homofobia, humor. Son las que van empatadas. Pero hay herencia, hábitos, histeria, hipertrofia, humor, hermafrodito o hermandad. Y holística. Vamos a un corte. También estamos en la fanpage. No le cambie. ¿Quién escribió La región más transparente? Conspirar por la palabra. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. Y Anthony está en los teléfonos. Conteste y conteste. Nos llama Patricia Esqueda. Dice, me fascina su programa, es muy dinámico. Y voto por histeria. Ahí está un voto para histeria. voto Muy más. bien. José Luis Rosales responde correctamente y vota por homofobia. Fernando Godínez Morales responde correctamente y vota por hamaca. Va ganando hamaca. Fátima Acosta vota por herencia. Újole, ya se volvieron a emparejar. José Silva vota por histeria. Ya ganó histeria. Les dije. Dice, me encanta su programa porque siempre aprendo algo nuevo, dice José Silva. Muchas gracias, José. Y Clau Medina en la fanpage Sí. propone la palabra hermosa. Bueno, una más. Ya nada más les voy a dar las que van en primer Ganando. lugar. Sí. Hamaca, homofobia, horror, herencia e histeria. Hamaca, homofobia, horror, herencia o histeria. ¿De qué quiere que hablemos el próximo viernes? Todavía nos quedan 10 minutos, así que si quiere que pues gane una palabra, vote por alguna de estas. Hamaca, no importa que ya haya votado, que ya haya propuesto palabra o que ya haya contestado a la pregunta que le hicimos. Puede volver a llamar. Hamaca, homofobia, horror, herencia o histeria. ¿De qué quiere que hablemos el próximo miércoles? Y le voy a dar una pista más de quién escribió La región más transparente. A ver, ¿cuáles son sus libros? Sus libros, pues Otro, pues, nada más uno. Aura. Ahora es muy Aura. famosísimo. Aura. El espejo enterrado. Casi si le decimos Aura, ya le sabe. dijimos Ya le- el ya le nombre. La dijimos. muerte de Artemio ¿No? Cruz. La muerte de Artemio La Cruz. muerte de Artemio Buenísimo Cruz. libro, sí. Es historiador el... Además, y acaba de morir hace poco. ¿Quién escribió La región más transparente? Bueno, y con F de Freire, Espido Freire, otro voto para histeria. Ya va a ganar la histeria, muchachos. No sé por qué nos querrán decir. No sé. Indirectas. Puras indirectas aquí. Bueno, Espido Freire, nacida en Bilbao el 16 de julio de 1974. María Laura Espido Freire es una escritora y columnista española en lengua castellana. Es conocida como Espido Freire, ya que desde el inicio de su carrera firma sus obras solo con los apellidos. Es, hasta la fecha, quien ha recibido el Premio Planeta a más corta edad con su novela Melocotones helados. Nació en Bilbao y creció en Llodio, Álava. Se dedicó a la música vocal durante la adolescencia y fue con la compañía de José Carreras por toda Europa. Pero esa vocación impuesta, que simultáneo con los estudios de Derecho, luego abandonados, le originó una profunda depresión que acabó en bulimia. Espido Freire logró salir de esta bulimia dejando la música y consagrándose a la literatura. Se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y en la misma cursó un diplomado en edición y publicación de textos. A los 25 años consiguió el Premio Planeta, imagínense, convirtiéndose en la autora más joven en ganarlo, a la misma edad que Antonio Prieto, pero unos meses menor. Es una autora polifacética. Destaca en su labor narrativa, habiendo aparecido en antologías como Vida de Mujer, de 1999, Lo del amor es un cuento, del 2000, Ser Mujer, 2000 también, Fobias, 2003. Ni Ariadna ni Penélopes en el 2002, Orioso, Mujeres de Sol a Sol, del 2002 también,
Sobre rieles del 2003, Raíles o Todo un placer del 2005, entre varias. Colabora con varios medios de prensa nacionales como El País, La Razón, El Mundo o Público. Espedo Freire trabaja también como traductora literaria y como colaboradora en radio. Actualmente en el espacio Julia en la Onda, de la emisora Onda Cero, presentado por Julia Otero, y también en televisión en el programa Noche sin Tregua. Activamente está involucrada en talleres literarios durante sus años universitarios y se interesó en la pedagogía de la creación. Ha impartido cursos de creación literaria en diversas universidades españolas e internacionales. Uno de sus proyectos de futuro, es la fundación de una escuela de escritura cuyos títulos equivaldrían a los títulos universitarios. También, como ensayista, ha mostrado una interesante interpretación de la última juventud española, víctima de lo que ella llama mileurismo, una barrera de ingresos que no puede superar a causa de la resistencia de la generación anterior y que la condena a una insatisfacción y esterilidad permanentes. La crítica la ha saludado como una de las voces más interesantes de la narrativa española, y las alabanzas que surgieron con su primera obra han acompañado sus siguientes novelas. Espedo Freire ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, portugués, griego, polaco, neerlandés y turco. Y su novela Irlanda recibió en 1999 el premio francés Mille Pages, que los libreros conceden a la novela Revelación extranjera. Pues ahí está esta autora interesante, viva, joven, polifacética, muy prolífica. Sí. Vale la pena buscar su trabajo. Confieso que yo he leído poquito lo que he encontrado así esporádicamente en la red, pero la voy a buscar, la voy a estudiar más a fondo porque además es mi contemporánea y creo que vale la pena su visión. Claro. Pues se la proponemos, se la dejamos para que usted también tenga su propia opinión. Tenemos un pequeño texto muy breve. A ver, compártenos. Ángeles 1. Cayó del cielo con un ala de plumas blancas rota. Los niños le ayudaron a levantarse, lo rodearon sin dejar de observarle con admiración y luego lo apedrearon hasta que murió. Ahí está, es muy breve, pero es también dentro de nuestro contexto de la fantasía. Así es. Muy bien. Pues ahí se las dejamos. Tenemos más musiquita, no sé, señor productor, si alcanzamos. Bueno, con F de Florence and the Machine, Seven Devils. No vamos a alcanzar a verlo completo, pero ahí lo vamos a dejar en fondo un poquito, porque si no, no terminamos el programa. Tenemos la palabra felicidad. Así es. ¿Qué es la felicidad? De latín felicitas, a su vez de felix, fértil, fecundo. Es un estado emocional que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. La felicidad suele ir aparejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante test y han llegado a definir la felicidad como una medida de bienestar subjetivo autopercibido que influye en las actitudes y el comportamiento de cada individuo. Así es, y ya no discutamos de la felicidad porque no acabamos. Tenemos 2 citas de Faulkner. La que quieran, tenemos varias ahí para elegir. Los que puedan actúan y los que no pueden y sufren por ello, escriben. Ay, qué mala onda. La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen. Una más, pues. Lo que se considera ceguera del destino es en realidad miopía propia. Ahí está. ¿Quién es el autor de La región más transparente? Carlos Fuentes. Los que respondieron correctamente pueden venir por su regalo a Francisco Rojas González, número 155, esquina con Avenida México, en horario de oficina con una identificación. Y también, obvio, los que propusieron alguna palabra con la letra H, que son bastantes. Muchachos, ganó histeria. Pues hablaremos de histeria. Una buena palabra, muy interesante. ¿Y qué prefieren, hamaca o homofobia para palabra 2? Pues
Herencia Hamaca. no estaba. Hamaca, No, hamaca para No, ponernos, ¿verdad? para Con 2 votos mecernos. hamaca y homofobia. Y este tiene 3. Hamaca para mecernos a gusto, ¿no? Hamaca. Hamaca. Bueno, pues era la palabra 2. Ya nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros en Al Pie de la Letra. Gracias, Galileo. Gracias, Patricia. Gracias, Víctor Clavellina. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Muchas gracias. A usted, gracias por el favor de su atención. Ya sabe que durante toda la semana estamos en comunicación con usted en nuestra fanpage de Al Pie de la Letra. Le compartimos a veces libros, regalos ahí que también son más libros y más libros para que usted pues tenga que leer de aquí a que nos volvamos a ver, porque siempre le pido que lea un buen libro. Yo soy Patricia Velasco, le agradezco estar con nosotros y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al pie de